Bien, vamos a continuar allí en Génesis 24. El domingo pasado, Germán comenzó el desarrollo de este capítulo y el día de hoy pues yo quisiera retomarlo más o menos en el orden que él nos había dado, haciendo un repaso de aquello que él nos habló. Nos estuvo contando toda esta historia que yo doy por sentado, que ustedes ya leyeron. Hemos estado 2 domingos y la han leído con anterioridad, ya la conocen los sucesos de Génesis 24, que vienen después de la muerte de la esposa de Abraham y enseguida pues se presenta el deseo que Abraham tiene, según la promesa que Dios le ha dado, de buscar una esposa para Isaac, para su hijo Isaac, que probablemente ya estaba en los 40. Parece que ya estaba, como algunos dicen, como pasado de años con relación a lo que sucedía en su tiempo. La mayoría en ese tiempo culturalmente parecía que se casaban muy jóvenes, es decir, bueno, no se casaban como nosotros nos casamos hoy. Ellos se unían y se unían bajo la cultura y la tradición que tenían en ese lugar. Entonces, Germán nos habló acerca de la seriedad como del pacto matrimonial, nos habló también del tipo, la figura que representa este capítulo respecto a la obra de Dios de la salvación. ¿Sí se acuerdan? Así como hay un padre aquí, Abraham, que envía a su siervo para buscar una esposa para su hijo, de la misma manera nos recordó Germán que Dios el Padre, ¿cierto?, y Jesucristo envían al Espíritu Santo, ¿para qué? Para buscar a la novia de Cristo, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, para que llegue finalmente a ser ¿qué? Su esposa, para que pueda estar allí en las bodas del Cordero. Así es que esto será para quienes, pues para los que hayan dicho sí, acepto este matrimonio con el Señor Jesús. Yo quiero ser la novia de Cristo. ¿Usted quiere ser la novia de Cristo? ¿Es la novia de Cristo? ¿Está esperando ser desposado con Él? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso es que esto es una analogía, un tipo, una figura de esa obra de salvación. Hoy en día el Espíritu Santo está buscando a esa esposa, a la iglesia, a esa futura esposa, a esa novia de Cristo. Y bueno, y también nos habló acerca de cómo era esta mujer elegida. Yo quisiera retomar algunos puntos y llegar hasta otros en este capítulo. En esta mañana, si usted es de los que toma nota o quiere saber qué título, qué enfoque tiene el mensaje, lo he titulado El Dios que responde antes de que terminemos de orar, basado en lo que dice el versículo 15 de ese capítulo de Génesis 24, en donde se dice que antes de que el siervo terminara de orar, ya Dios estaba respondiendo su petición. Y tiene que ver mucho esto con la dependencia de Dios, porque la forma como dependemos de Dios es dejándonos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra que Él mismo ha inspirado, pero lo hacemos en continua comunión, en continua oración, ¿cierto? Y en el ejercicio de todas las disciplinas cristianas que nos mantienen unidos a Dios. Entonces, el Dios que responde
antes de que terminemos de orar. Y claro, lo vamos a aplicar en este capítulo, como ya lo hemos comenzado a hacer, a una situación en la que hay la búsqueda de un compañero, una compañera de vida. Este capítulo podría tener también un tema mucho más grande. Lo que pasa es que, por lo que allí está escrito, lo estamos aplicando exactamente a esa relación. Pero bien, es un pasaje que habla de la providencia de Dios y cómo encontrar la voluntad de Dios. ¿Creemos que Dios es soberano? ¿Que Él está actuando para que las cosas sean según su voluntad? Ok. ¿Creemos que nosotros, como sus hijos, somos responsables de buscar y encontrar esa voluntad y de actuar consonantemente a ella? Uy, hubo menos convencimiento. Al estudiar una y otra vez la Escritura, sigo encontrando que no nos podemos desequilibrar ni en la soberanía de Dios, ni en la responsabilidad humana, o vamos a estar no siendo fieles a lo que la Escritura dice. Y aquí el encargo de este hombre era ir y buscar una esposa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que iba a traer una descendencia. Dijo, yo lo voy a hacer, la voy a traer, soberanía de Dios, pero tú tienes que... Abraham hubiera dicho, no, pues quedémonos aquí y esperemos a que el Señor traiga a alguien. No, hay responsabilidad humana nuestra. El domingo pasado creo que fue que les di la definición de fruto. ¿Cuál era? ¿Alguien la anotó? La definición de fruto, de un fruto espiritual. Es una acción humana que Cristo produce, que Cristo es el que la hace. Suena como enredado, ¿no? O la hace Él o la hago yo. Pues ahí tiene, que ambos están involucrados. Sigue siendo un misterio cómo sucede. Esa es la providencia de Dios. Bien, el capítulo comenzó hablando de la promesa que le pide Abraham a este hombre que realice. Una promesa solemne. O sea, lo hizo jurar. ¿Qué le hizo jurar? Que no fuera a casar a su hijo con una mujer de Canaán y que tampoco se lo fuera a llevar para la tierra de sus antepasados. Esas eran las dos cosas que componían el juramento. ¿Por qué? Pues Dios había sacado a Abraham de esa tierra y lo había traído, y él sabía que el propósito de Dios no era regresar allá, porque ya le había dicho que tenía para él esa tierra y una descendencia en esa tierra. Pero también le dijo, no quiero que tenga una esposa cananea. Y aquí quisiera enfatizar eso, por si de pronto hay dudas en ello. La voluntad de Dios para un creyente es que no se una en yugo desigual con un incrédulo. Desde el comienzo lo está diciendo Dios. Al pueblo de Israel se lo enseñó, les dijo, salgan de ellos, no se mezclen con ellos. Porque era racista Dios, no. Se los dijo, porque ellos los van a desviar, los van a conducir lejos de mí. Y en la práctica lo hemos visto muchas veces. Aunque el yugo desigual básicamente es establecer relaciones, alianzas demasiado fuertes y cercanas y permanentes, ¿cierto? Con alguien que no tiene los mismos objetivos que yo tengo, no cree en lo que yo creo,
Pues aquí está directamente aplicado a la situación matrimonial. Hemos visto como muchas veces alguna persona dice: me está dejando el tren, no me puedo quedar, no llega la persona, no aparece, estoy desesperado o desesperada y ya, no, me tengo que casar con este porque si no. Pero ¿qué dice Dios? Los tiempos son perfectos y fe es obediencia. Otro llega y dice, alguna muchacha puede decir: ay, pero es que es tan lindo y es multimillonario, tiene el último carro, es tan buen partido, tiene poder. ¿Qué vida la que podría tener yo con ese hombre? ¿Qué dice Dios? No te unas en yugo. Pero es que usted no la conoce a ella es tan linda, es tan tierna, ella misma me dice que vaya a la iglesia y me anima. ¿Qué dice Dios? Haga caso. Eso es lo que dice Dios. Lo ha dicho todo el tiempo en la Escritura, desde el principio hasta el final. Porque si no, busque usted algunas personas que se han casado en yugo desigual o se han unido en yugo desigual y pregúnteles qué tipos de dificultades y problemas han tenido en su relación, con sus hijos. Porque como lo dijo el profeta Amós, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No tiene sentido. No es una cuestión de racismo, como algunos dicen: es que no quería a las cananeas. Y hoy en día algunos dicen: no, que mi hijo o mi hija se case con esta persona que es de esta otra raza, o es así o es así. No. Pero no es un asunto racial, es un asunto de unidad espiritual. Es así de sencillo. Personas con objetivos comunes persiguen esos objetivos comunes. Y si no, van a estar todo el tiempo uno jalando para un lado y el otro jalando para el otro. Pero bueno, no me extiendo sobre eso porque creo que Germán lo habló. Pero ahí vemos que hay causas y consecuencias de ello. Y es necesario considerarlo. Y es necesario decir lo que Dios dice. Esa es su palabra, esa es su verdad. ¿Cree usted la verdad de Dios? Entonces, le animo a que la obedezca. También en ese pasaje inicial, yo creo que hay algo muy importante que decir. Y es que, no sé si se alcanzarán a ver los títulos que colocamos allí. Vamos a ver si se alcanzan a ver. Bueno, ahí los agrandó un poquito. Gracias, Pablo, por la ayuda técnica. Me quedó demasiado corta El primer consejo, o segundo consejo, si quiere, de este listado es: oiga y preste atención al consejo piadoso. Repito, oiga y preste atención al consejo piadoso. ¿Quiénes son los consejeros naturales? En su mayoría, de aquellos que están buscando una pareja, quieren casarse. Los padres. Aquí, Abraham, que es el padre, está jugando un papel decisivo en lo que está sucediendo. Y al final del capítulo también la familia de Rebeca está jugando un papel decisivo en lo que sucede allí. Si usted escucha a los padres, y tengo que aclarar, padres piadosos, lo que gobierna este pasaje es la santa piedad, porque puede haber padres que no son piadosos, padres que no son creyentes, padres que no le pueden aconsejar según la voluntad de Dios. Pero normalmente, incluso hasta a veces con padres inconversos que no conocen al Señor,
Su opinión es muy importante. Las probabilidades de elegir una pareja correcta yo creo que aumentan si usted escucha a sus padres. Lamentablemente tenemos cada día más un problema de sometimiento. No lo tenemos solamente en las familias, lo tenemos en la iglesia, lo tenemos en la sociedad, y es que no reconocemos las autoridades o no obedecemos a las autoridades. ¿Por qué? Deseamos hacer nuestra propia voluntad. Así es que si son unos padres que caminan con el Señor, busque su consejo. Además, ellos frecuentemente lo conocen mejor de lo que usted se conoce. Ellos lo vieron desde el vientre de tu madre. Te conocen. ¿Tendrán algo que decir ellos al respecto? Yo creo que sí. Aunque fuese desacertado, óigalos. Porque ahí detrás puede haber algo realmente importante que tener en cuenta. Así es que ellos pueden ser parte de la objetividad, de llegar a ser objetivos en cuanto a una decisión. Normalmente cuando estamos en ese proceso, el enamoramiento puede volvernos ciegos. Por aquí dicen que brutos, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Ahora, los padres no siempre tienen la razón, no siempre. Los padres también nos equivocamos y también podemos tener percepciones equivocadas y podemos decir cosas que no son ciertas. Pero escúchelo y tómelo en serio. Ahora, hay personas que no tienen cerca a sus padres o no tienen a sus padres. Necesitan igualmente consejo piadoso. Busque consejo en gente piadosa, gente que conozca la palabra, gente guiada por el Espíritu, gente que está unida al Señor. Si está en una iglesia, pues obviamente hable con sus líderes, con sus pastores, pero debe tener una opinión objetiva. Bien, hay un segundo título que está ahí que dice: sepa dónde buscar. Estos consejos pues son relativamente sencillos, pero pues es que aquí en esta historia dice que el siervo ¿a dónde fue? A buscar. ¿Exactamente a dónde? Pero Mesopotamia es muy grande. ¿A dónde llegó él a buscar esa esposa? ¿Se fue derecho para la casa de ellos? No. Ayer, por ahí lo encontraron. Se fue al pozo del lugar donde Abraham le había dicho que estaba su propia familia. Incluso recuerden cómo él dice: ve a los de mi tierra, ve a los de mi familia. Lo cual también confirma que debemos buscar a los nuestros, a los que son como yo, a los que pertenecen a la familia de Dios. Bien, entonces sepa dónde buscar. El lugar es importante. Eso no fue accidental. Yo creo que el siervo tomó ese lugar y lo hizo intencionalmente, porque ahí pensaba que podía encontrar una mujer piadosa. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres, porque es que el pasaje a veces pareciera que solamente está hablando de un hombre buscando una mujer, pero esto también aplica para mujeres que están buscando un compañero. Sus probabilidades de elegir a la pareja correcta aumentan al escoger un lugar apropiado para ello. Dígame usted qué será más apropiado: la iglesia, un instituto bíblico, el grupo de jóvenes o de solteros o de, no sé, de algún grupo de la iglesia, o de pronto un bar de solteros o una app de citas aquí como dice David, o una oficina en donde usted está rodeado solamente de inconversos. Así es que los lugares en donde usted pretende encontrar una pareja correcta, sí debe tenerla
en cuenta? ¿A qué lugares se está usted exponiendo? Aparte de eso, dice allí, sature de oración todo el proceso. Creo que Germán lo nombró la vez pasada, pero yo creo que es algo para enfatizar, porque el siervo estaba convencido de las palabras de Abraham. Él le dijo: mi ángel te guiará, él te llevará, Dios mismo te va a ir indicando por dónde es el camino. Pero ¿cómo encontraremos el camino si estamos todo el tiempo desconectados de Dios? No podemos oír su voz. Ahí es, yo creo que aconsejable incluso ayunar. Muchos dicen que la decisión más importante después de creer en Cristo, que define mi destino eterno, es el matrimonio, porque va a marcar todo el resto de mi vida. No se justificaría buscar con intensidad, con fervor al Señor para ponerse a sus pies y decirle: guíame por favor, que yo no sé lo que hago. Totalmente necesario. Tenía de Abraham el siervo la promesa, y Abraham la había recibido, de que Dios le daría una guía sobrenatural. Evidentemente nosotros tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Para ese entonces era un poco diferente. Aunque sí se recibía guía de Dios, pues el siervo no tenía esto. Entonces necesitamos orar y ayunar, y seguramente que otros nos apoyen probablemente en ese propósito. Dice también ahí que en su oración él pidió como unas señales, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. La que sigue ahí, ¿cuál es? Si me ayudas, Pablo, a moverlo para ver si la vemos. Que la belleza física y la pureza sexual tengan su lugar. En el versículo 15 de ese capítulo dice que, en el 16, perdón, dice que la joven, ¿cierto?, que encontró este siervo, Rebeca, era, ¿cómo? Muy hermosa y virgen, no había conocido a ningún hombre. Así es que tanto la belleza física como la pureza sexual es algo que debe ser tenido en cuenta. Obviamente la belleza física no es lo principal. Lamentablemente para algunos la belleza física se vuelve determinante, porque quieren una mujer escultural. Me acuerdo de un amigo misionero que decía que quería una mujer escultural y transcultural. No solamente que fuera hermosa, sino que estuviera dispuesta a ir a otras culturas. La belleza sí es importante, porque sería realmente contradictorio unirse a alguien por quien no tengo ninguna atracción. Alguna vez escuché a alguien que dijo: alguien que usted quiera darle un beso. Hasta ahí, suficiente. Otro motivo para buscar en otros lugares. No, pero es que todos en la iglesia son tan feitos. Y ellos, no, pero es que ellas no me gustan. Bueno, el Señor cambia corazones. Tenemos fe. Es decir, que la belleza interior pues es una cualidad pues deseable, pero evidentemente no es la más importante. El llegar vírgenes al matrimonio parece ser cada vez algo más raro, algo más, ¿cómo le decimos? Poco cool, anticuado, no, más extraño. Cuando alguien se enteran que es virgen, dicen: uy, pero qué cosa tan rara que tendrá, ¿qué le pasará? Eso que es como algo en estado de extinción.
Así es que con miras a unirse a alguien, pues evidentemente hay que cuidar la sexualidad. Y en ello los padres tenemos una labor importante que hacer. Somos vigilantes de ello. A los hijos no les gusta mucho que los molestemos, que los controlemos, pero si quieren conseguir la pareja correcta, sométanse a sus padres, sométanse a un liderazgo piadoso, y muchas veces el resultado de no someterse es el que nos produce muchos dolores de cabeza. Así es que hagan un pacto con el Señor para que esto sea posible. Apóyense en este sentido. Algunos a veces dicen, utilizando algunas palabras de la Biblia, que les dicen: no, cásese, que es mejor casarse que estarse quemando. Pero el sentido de ese pasaje es: bueno, si usted está diseñado para casarse, pues es bueno que se case. Pero no que me estoy quemando y entonces por ello tengo que casarme. Si no he aprendido a tener dominio propio, voy a tener los mismos problemas en el matrimonio. El matrimonio no va a cambiar esas cosas, y se los digo por experiencia propia. Muchas veces idealizamos esta relación de Isaac y Rebeca, pero espérense los capítulos que vienen para ver las bellezas que hacen este matrimonio que parece tan ideal. Entonces, añadiría también que muchos de nosotros no hemos llegado puros sexualmente al matrimonio. Pero en el Señor Jesucristo hay perdón, y hay restauración, y hay limpieza, y hay pureza. Así es que por la obra de Cristo en nosotros, eso no tiene que ser una culpa que nunca cese. Hay perdón y esperanza en Cristo. ¿Qué más dice por acá abajo? ¿Alcanzan a leer? ¿No? ¿No? Ahora sí no se ve. Dice: busque cualidades que revelen el verdadero carácter. Y es aquí donde vamos a hablar de esto de las señales. Nunca le aconsejaría a nadie que diga: el que entre esta mañana por la puerta, Señor, si tú me respondes mi oración, ese es. El que venga hoy con unos tenis blancos, la que tenga una camisa azul. Eso, honestamente, a mí me parece que no tiene sentido. Y a lo único que nos puede conducir es al error. Pero sí hay señales. ¿Cuáles son esas señales? Esas señales son las que se revelaron hace 8 días, cuando Germán iba con ese balde para adelante y para atrás. ¿Sí se acuerdan de Germán? El cántaro. Con el cántaro para adelante y para atrás. Ya faltan 2 camellos, 3 camellos. Yo creo, según mis cálculos y lo que he podido entender, que mínimo debía haber utilizado 2 horas, y eso a las carreras, corriendo, para darle de beber a los camellos. Eso era un trabajo, pero bien especial, y Germán ahí nos lo dramatizó muy bien. ¿Cuáles son las cualidades internas que diferencian a una persona de la gente común? Esas son las señales que debemos buscar. No estamos buscando cosas fantasiosas, estamos buscando señales de madurez, señales de espiritualidad. Y obviamente en esta mujer se veían varias de ellas. Porque en una, a primera vista, en una simple cita, el caballero, ¿cómo es? Es un caballero. Le abre la puerta, le corre la silla. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Es el galán perfecto. Pero
Con el paso del tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar esta persona? ¿Cómo va a evolucionar su carácter ante las dificultades que evidentemente todos nosotros tenemos en un matrimonio? Y que levante la mano el que ha estado en un matrimonio que no tenga dificultades. Ahí se va a ver el verdadero carácter, y por eso buscamos señales de madurez, cómo esta persona trata a otros, si se refleja el carácter de Cristo en esta persona, en este hombre, en esta mujer. ¿Cómo será? No sé, cómo se comporta en la iglesia, importante, cómo se comporta en su familia, qué tipo de persona es. Es una persona generosa, es una persona amable, como la que nos dramatizó Germán. Cualidades que revelen el verdadero carácter, porque eso está oculto y porque las primeras impresiones son sumamente engañosas. Por eso uno de los consejos que más se da es: si le gusta a alguien, mire, calladito se ve más bonito, porque el día que usted manifieste eso, va a cambiar el comportamiento para adaptarse y para agradar a otros. Imagínese, con varios años de casados, cómo reaccionará esta persona si usted contrae una enfermedad grave. Hay que mirar detrás esas señales, porque sí son señales, pero son señales observables. ¿Qué pasará si usted se desploma económicamente y está en una quiebra económica? Hay muchas personas que abandonan y dicen: no, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo pensaba. Aquí, junto a esa, hay otra característica que dice: proceda cautelosamente. Proceda cautelosamente. Piense profundamente y observe atentamente. ¿Qué estaba haciendo el siervo mientras que Rebeca iba y venía con el cántaro? Iba y venía con el cántaro. Algunos dicen que ese pozo podría ser más abajo y tendría que bajar y volver a subir, bajar y subir. No sé en realidad si sería así, pero lo que sí es cierto es que eso requería mucho trabajo. ¿Qué estaba haciendo el siervo mientras tanto? Dice en el versículo 21: entre tanto, el hombre la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy utilizando, dice: el hombre la observaba en silencio. ¿Cómo puedo leer las señales? Observando en silencio. Por eso hay que proceder cautelosamente, no ser muy emotivo. Hay que pensar profundamente las cosas y observar atentamente. El criado se enteró de todo acerca de Rebeca al verla de cerca. Esto es una escena muy corta, que a nosotros nos parece muy rápida, pero que en la vida real sucede con el paso del tiempo. Él aplicó una perspicacia aguda para observar los detalles que habían detrás de esta mujer. No es fácil que una persona imite sutilezas. Uno puede adaptar su comportamiento, pero uno no puede actuar todo el tiempo. En algún momento se va a ver qué es lo que soy, qué es lo que pienso, qué es lo que me importa. Así es que hay que fijarse en esas sutilezas. De alguna manera yo creo que él confió en sus instintos, y cuando usted ve un indicio inquietante, como una alarma, como una luz roja que se prende, una sirena que tal vez debe detenerse y pensarlo muy bien. Tome tiempo para observar a la otra persona bajo presión, en las condiciones reales.
tal vez cómo sirve en la iglesia, cómo trabaja, cómo le habla a las personas, cómo maneja los conflictos, qué clase de relaciones tiene. Eso es deseable. Luego tenemos uno más. Bueno, antes de pasar a ese, hay que decir que Rebeca recibió unos halagos de parte del siervo, unos regalos muy costosos que yo creo que no esperaba y que eran fruto del agradecimiento, yo creo que a ella y a Dios por haberla encontrado. Algunos dicen que eso sería como si en un restaurante muy normalito me atiende muy bien un mesero y entonces yo le regalo un Rolex de esos de 50 millones de pesos. Porque por la descripción de las joyas que le había dado, era algo supremamente costoso, era de multimillonarios. De hecho, Abraham era un multimillonario de su tiempo, era un hombre muy rico. Entonces no quería dejar pasar ese detalle. Su gesto fue más que la compensación por el favor, sino que comunicó una gratitud extraordinaria. Ahora, cuando él ve el favor, se postra y adora al Señor y definitivamente dice: el Señor, versículo 27, me ha guiado en el camino. Y eso es lo que necesitamos, que Él guíe en el camino. Como usted puede ver, esto no solo se aplica a cómo encontrar pareja, esto se aplica a cómo encuentro yo la voluntad de Dios, lo que Él quiere que yo haga. He pensado en las elecciones que tenemos al frente y digo, estos principios yo sé que el Señor es el que pone y quita reyes, ¿cierto? Pero yo soy el que tengo que ir a votar. Debo encontrar la voluntad del Señor en mi vida. Y estos principios bien podrían ser utilizados en ello. Luego, sí tenemos que conozca la familia. La familia es sumamente importante, diría yo. Desde el versículo 28 en adelante, es una seguidilla de situaciones en las que Rebeca va y le cuenta a los de su casa, le cuenta a su mamá. Se sabe que tenía un hermano que era Labán. Labán por allá salió corriendo a buscar al hombre. Luego vio lo que tenía su hermana. Es decir, ¿quién entró en escena? La familia. La familia fue la que entró en escena. Y la recepción que tiene él, ¿cuál es? Entra, bendito del Señor, versículo 31. ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado la casa. Y el hombre entró, prepararon la comida, pusieron ahí el banquete. ¿Qué nos dice todo esto? Pues yo creo que dice que el criado estaba observando a la familia de Rebeca. Por eso es que es importante observar todo el tiempo. Óigame esto. Cuando usted se casa con la persona, se casa con la familia. Usted puede creer, estos no los vuelvo a ver, sino quién sabe hasta cuándo. Cualquiera puede pensar eso. Pero, aunque usted no viva cerca de ellos, ni los visite a menudo, anote esto y no lo olvide. Su cónyuge tiene a su familia dentro de sí. Dentro de esa persona con la que usted se va a unir, ahí viene la familia de él o de ella. Tiene ese ADN. Y jamás le dé por pensar, pues sí, es una familia con algunos problemas y disfuncional, pero él es la excepción. Él siempre va a haber influencia de nuestras familias en nosotros. Por favor, yo lo veo en mi esposa lo ve en mí, porque así nos criaron, así influyeron sobre nosotros. ¿Será importante conocer a la familia? Claro que sí, es muy importante. Y el siervo estaba ahí en medio de una escena familiar
que parece muy breve y por eso no alcanzamos a ver sus alcances. No podemos decir que esto es una regla y una ley absoluta. Hemos visto gente maravillosamente saludable que sale de familias terribles, con muchas dificultades. Así es que no podemos hacer de esto una ley. Hay excepciones, sí, hay excepciones, pero son eso solamente, excepciones. No estamos diciendo que es que hay que, cuando vea a la familia, salir corriendo. Simplemente sugiero que siga mirando las señales. Ahora, se sientan a comer y ¿qué sucede? Lo primero que dice el siervo es: un momentico, alto. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que resolver esta situación. Y comienza a contar toda la historia y repetir todo lo que le había sucedido. Comienza a contar quién era Abraham, cómo Dios lo había llamado, cómo milagrosamente le había dado un hijo en su vejez. Y comienza a contar toda esa historia. Y yo me imagino a toda la familia ahí sentada, escuchen, se nos va a enfriar la comida. Y él contando su historia, porque para él eso era una prioridad. Les dice, versículo 40, el Señor delante de quien he andado enviará a su ángel contigo para darte éxito a tu viaje. Aclara que esto es lo que ellos creen que es la voluntad de Dios. No lo están haciendo por cuenta propia, lo están haciendo en respuesta a las promesas de Dios. Y cuenta toda la historia y cuenta cómo fue lo de las señales, qué pasó en el pozo. Eso nos lleva directo como hasta el versículo 48, donde termina de contar la historia. Y ahí aparece otro ítem más, otro tip, dicen modernamente, para no decir consejo. Como dice, determine si hay un interés mutuo en las cosas espirituales. En el versículo 49, este siervo dice: si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo. Y si no, díganmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Él aclara sus intenciones y espera una respuesta. Y evidentemente ellos contestan en el versículo 50, Labán y Betuel, o sea el hermano y el papá, dicen: del Señor ha salido esto. Sí, creemos que es de Dios, creemos que es parte de su plan. Toma a Rebeca y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando escuchó esto el siervo, ¿qué hizo? Se postró, verso 52. Y en el verso 53 sacó objetos y ahí sí comenzó a darle regalos a todos los de la familia. Alguno diría que estaba ganando puntos, pero para la tradición de la época eso se consideraba necesario. Era casi como una dote en el Medio Oriente que aún hoy en día se sigue utilizando. Bien, dijimos que había que determinar si había un interés espiritual en común y toda esta escena lo está determinando, tanto que él dice: no me detengan, déjenme irme, y ellos hasta pronuncian una bendición para su hija Rebeca. Qué bonito sería cuando un hijo se va a casar o una hija se va a casar, que sus padres tengan una bendición para ese joven o esa joven. Ahí está escrita esa bendición, no la vamos a leer para que no se nos vaya más tiempo. Y respecto a determinar si hay un interés mutuo en las cosas espirituales, hay que decir que nosotros nos damos cuenta qué es lo que quiere la otra persona. El domingo pasado se confesó Germán, ahora me va a confesar yo. Lo que a mí me enamoró de mi esposa era saber que para ella lo más importante era Dios.
Yo hasta podía ver cosas que no me gustaban de ella. Pero realmente lo que quería era una persona que amara a Dios, porque si amaba a Dios, me iba a llevar hacia la voluntad de Dios. Tal como lo dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Yo quería tener esa clase de persona en mi vida. El criado sabía que la familia de origen de Rebeca era crucial, así que él explicó todo lo que eso significaba. Y les contó toda la historia, todo el trayecto de fe que había recorrido y les dijo de una vez, bueno, digan si quieren mostrarle fidelidad a mi amo o no. Sí o no. Y así yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer. La respuesta de la familia es clave. Yo no sé ustedes, pero yo no me casaría si los papás de mi futura esposa no están de acuerdo. Por lo menos frenaría, pegaría un frenazo a ver qué es lo que sucede. De hecho, les voy a contar, hay otra confesión. Mi suegro ya había muerto cuando yo conocí a Sonia. Y ya nos conocíamos y ella fue a hacer un viaje a una conferencia de misiones. Y mientras tanto yo me fui y me busqué a su hermano mayor, que era su pastor. Ustedes lo conocen, él ha estado acá, Carlos Ávila. Y yo dije, voy a hablar con él. Y fui y le dije, ¿usted qué opina de Sonia y yo? Y yo les digo, si él me hubiera dicho, yo no hubiera seguido adelante. Porque no creo que ahí esté la bendición de Dios. Es lo que he aprendido y es lo que veo en la Escritura. Así es que sí es importante, vuelvo y digo, no puedo decir que sea una ley absoluta. Yo he conocido parejas que sus papás no quieren que sea ese hombre para su hijita. Y a veces tienen razones válidas. De pronto no es, no sé, no es una persona madura, no está preparada para casarse, no va a ir eso por buen camino. Pero otras veces es necedad de los padres. Y con el paso del tiempo, si esa persona adquiere la convicción y puede tener esa independencia delante del Señor, pues digo, puede ser, si ha hecho un recorrido correcto. Así es que aquí encontró una mujer de carácter poco común que adoraba al único creador verdadero y para más piedra bonita. Todo estaba listo, pero ¿sería que Rebeca estaba dispuesta a viajar 800 kilómetros? Yo a veces le digo, por molestar a mi hija, que no está ahorita aquí, no está con los niños, le digo, yo te voy a escoger una esposa. Y dice, no, no puede ser. Yo no sé cuántas mujeres o cuántos hombres le dirían a sus papás, búscame un esposo, búscame una esposa. ¿Sí ven? Todavía hay que madurar. La fe debe crecer. Es que póngase usted en el lugar de Rebeca, en especial si es mujer. ¿Estaría dispuesta a viajar 800 kilómetros lejos de todo lo que conocía para casarse con una persona que ni idea, que no conoce? Eso era una gran decisión. Y por eso seguramente dijeron, esperemos 10 días, déjennosla aquí 10 días. Pero, ¿qué contestó el siervo? Díganme y yo sé así qué hacer. Hasta podía haber quedado libre de ese juramento que le había hecho hacer Abraham. Eso era posible.
A veces los padres pensamos que es nuestra responsabilidad totalmente lo que suceda con nuestros hijos, pero no es así. Y yo creo que el Señor sí nos ha liberado de alguna manera de esa responsabilidad, como diciéndonos, bien, ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer, se esforzaron, pusieron de su parte, pero ellos son responsables de sus decisiones y de sus actos. Tal vez liberándolos como hizo Abraham con el siervo. Ahora, finalmente, el último, se acabó. No se van a dormir en el último, por favor. Actúe si es claro. No había razón para esperar. Por eso el siervo quería, ya dijo que 10 días, ¿para qué? Y muchas veces en realidad no la hay en nuestro tiempo. Los noviazgos largos no parecen tener mucho sentido. ¿Para qué? Es que esto del noviazgo solo existe en nuestra cultura, en las otras culturas eso no lo hay. Más adelante en la cultura judía va a aparecer el desposorio, que es otra cosa, que es un compromiso. Pero en las culturas orientales los matrimonios en su mayoría eran arreglados, eran convenidos, a veces mal convenidos. No vamos a decir que es el modelo perfecto, no, a veces mal convenidos. Pero los noviazgos largos no tienen mucho sentido. Y si se tiene la madurez y condiciones necesarias en el Señor, entonces actúe si está claro. Rebeca también decidió, y eso es importante. Al menos le preguntaron. Y si ella hubiera dicho que no, pues no hubiera sido posible. Fíjese cómo es la cultura oriental y cómo es la nuestra. Nosotros tenemos prenoviazgo 1, prenoviazgo 2, prenoviazgo 3, noviazgo 1, 2, 3, 4, noviazgo avanzado. Y aquí tenemos la escena de dos que ni siquiera se habían visto una vez en su vida. El amor también es voluntad. Y a pesar de ello, imagínense quién tiene las mayores tasas de divorcios y de separaciones. Nosotros acá en el occidente, que tenemos todo esto alrededor del noviazgo para que nos conozcamos y para que sepamos y estemos seguros de lo que vamos a hacer. También los matrimonios arreglados, hay casos excepcionales. He escuchado, alguien me contó de una iglesia que tenía pastora y profeta. Y le dijo a la familia que este se debía casar con este. ¿Qué se puede pensar de eso? Sería una muy mala aplicación de lo que estamos leyendo en este día. Pasar por encima de la opinión de las familias, eso sería inaudito. Así es que de muchas maneras Rebeca demostró la misma clase de fe que su difunta suegra Sara, porque ella también tuvo que salir con Abraham al lugar que Dios le había mostrado sin saber para dónde iba. Seguro cuando le preguntó a Abraham, pues le dijo, no sé, no sabemos para dónde vamos, pero Dios dijo que para allá. Llegó el momento en que se fueron a reunir y ese encuentro, pues no puedo imaginarme bien cómo es, que es como termina este capítulo. Al igual que Sara, demostró su fe y llegar a convertirse en una nómada, como su esposo, que vivía en tiendas, en carpas. Ahora, ella se comprometió a una vida de fe sin saber a dónde la llevaría ni qué podría encontrar en el camino. Créame, el matrimonio es una aventura de fe. Yo casi no me caso. Si el Señor no me hubiera dado la fe para hacerlo, para creer que Él estaba detrás de eso, jamás lo hubiera hecho. Yo era de los que decía, si no puedo conmigo mismo y mis propias dificultades, ¿qué voy a poder con las de los demás? Pero es un asunto de fe. Nadie está totalmente preparado, nadie es perfecto, pero lo que necesita es una fe. Esa es la realidad que sucede en todo matrimonio, dar un paso de fe. Si es en el Señor, Él nos capacitará para que seamos sostenidos.
Hay otro matrimonio mucho más importante, y es si tú le has dicho sí, acepto al Señor Jesús. Sin eso, todo el resto es vano. ¿Le has dicho sí, acepto al Señor Jesús? Es también una aventura de fe. Tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él. Y tu fe se demostrará por tu obediencia. Porque no puedes decir que crees en Él y desobedecerlo. Eso es contradictorio, eso no es coherente. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, viviendo convencidos de que al acercarnos a ti, como dice tu palabra, Señor, si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes, porque es conforme a tu voluntad, Señor, conforme a querer agradarte a ti y no agradarnos a nosotros mismos. Oye, Señor, esta voluntad. Sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tú nos las has concedido porque estamos buscando hacer tu voluntad. Llévanos, Señor, en tu providencia, en tu amor. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a mantenernos en ti. Suplicamos de tu dirección, Señor. No sabemos qué caminos tomar. El camino tiene muchas curvas y nos podemos desviar. Suplicamos tu dirección. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Que nos recuerde todas las cosas que tú nos has enseñado. Que nosotros seamos dóciles y sumisos a tu voluntad, a tu autoridad y a la autoridad que has delegado sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu ayuda y suplicamos tu gloria. Confiamos en tu soberanía y asumimos nuestra responsabilidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.